El tema era protocolo RASH en el paciente con COVID-19. Me pareció más interesante hablar de ecografía multisistémica en el paciente con COVID-19. A modo de introducción, debemos decir que el SARS-CoV-2 en su forma grave produce fundamentalmente una insuficiencia respiratoria que puede evolucionar a neumonía y síndrome de distrés respiratorio. Son comunes también en la evolución de la enfermedad los fenómenos trombóticos y la disfunción miocárdica, en el contexto de los fenómenos trombóticos y de la respuesta inflamatoria sistémica que genera el virus y el sistema inmune frente al virus. Para nosotros, el ultrasonido en COVID-19 es una herramienta fundamental, nos permite obtener imágenes en tiempo real, a pie de la cama del paciente, de manera no invasiva y de forma repetible. Hay un hecho que hay que tener en cuenta. La mayor morbimortalidad de esta enfermedad se encuentra en los grupos de edad mayores a 65 años, en quienes la prevalencia de comorbilidades es elevada. De manera que estamos arrancando con una población que ya tiene enfermedad y fundamentalmente enfermedad cardiovascular. Y esto lo muestra la primera serie, la serie de Wuhan, nos muestra una edad promedio de pacientes con formas graves de 69 años, muchos de ellos hipertensos, diabéticos y con enfermedad coronaria. Lo mismo nos mostró la serie del norte de Italia, características similares, tal vez más parecidas a la nuestra. Fíjense que el 50% de los pacientes con hipertensión arterial, 20% con enfermedades cardiovasculares preexistentes, también la diabetes, una patología prevalente. Y lo mismo observamos en la serie del área de Nueva York. Misma edad, mismas comorbilidades. O sea que ya arrancamos con pacientes que pueden tener enfermedad preexistente. Entonces, ¿qué proponemos? Proponemos una ecografía multisistémica al ingreso del paciente a la unidad y toda vez que existe un cambio en el estado hemodinámico, esto es inestabilidad o shock, y toda vez que el paciente presenta empeoramiento respiratorio. Estos serían los momentos para hacer la ecografía multiorgánica. En la evaluación inicial vamos a hacer una ecografía pleuropulmonar. No me voy a extender en esto, ya el doctor Pina y el doctor Descaute hablaron muy bien las charlas pasadas, o sea que me voy a centrar en la ecocardiografía y la ecografía vascular. Para la evaluación ecocardiográfica vamos a utilizar un transductor sectorial cardiológico, vamos a utilizar las ventanas clásicas, la ventana paraesternal con sus vistas eje largo y eje corto en sus diferentes niveles, vamos a utilizar la ventana apical con vistas 4 cámaras, 2 cámaras, 3 cámaras y 5 cámaras, y también utilizaremos la ventana subsifoidea para evaluar una vista de 4 cámaras y una vista enfocada en la vena cava inferior. Recuerden que esta última vista muchas veces es la única accesible en el paciente en cuidados críticos y bajo asistencia respiratoria mecánica. Pero así todo nos puede permitir sacar conclusiones interesantes. ¿Qué valoramos? Valoramos la función sistólica del ventrículo izquierdo, su motilidad parietal, la función diastólica, evaluamos el ventrículo derecho, tamaño, morfología, función. También evaluaremos la presión sistólica, la arteria pulmonar si es posible, la vena cava inferior, la función valvular, buscando la presencia de patología valvular de jerarquía. Recuerden que es una población que tranquilamente puede tener estenosis aórtica, que es una patología prevalente en esta población, y también evaluaremos el pericardio. Comenzamos con la evaluación de la función sistólica y la motilidad parietal. Esta es una imagen en la ventana paraesternal de eje largo, donde se ve un ventrículo izquierdo con buena contractilidad, sin trastorno de la motilidad parietal. Y esta es otra imagen también paraesternal, esta vez en eje corto, a nivel de músculos papilares, donde vemos buena contracción del ventrículo izquierdo y no vemos trastornos de la motilidad parietal. Agregamos también la evaluación del integral velocidad-tiempo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto lo logramos en una ventana apical con una vista de 5 cámaras. Esta es la imagen que debemos obtener. Fíjense, pasamos de 4 cámaras a 5 cámaras, colocamos el box o el cajón de Doppler color a nivel del tracto de salida y la interrogación de Doppler pulsado a 1 o 2 centímetros de la válvula aórtica, y de esa manera obtenemos esto que es el BTI, que no es nada más ni nada menos que el desplazamiento en centímetros de la sangre
a nivel del tracto de salida durante la fase de sístole y eyección. Tomamos como punto de corte un valor aproximado de 17-18 centímetros, que es el punto de corte para hablar de un BTI que está dentro de valores normales. Siempre teniendo en cuenta que el BTI, lo mismo que la fracción de eyección, están muy influenciados por la pre-post cargas y por la frecuencia cardíaca. Las imágenes que mostré previamente eran imágenes de un paciente normal, pero nos podemos encontrar con esto, ¿no? Nos podemos encontrar con un paciente que previamente tiene una enfermedad cardíaca. Este es el caso de un paciente con una miocardiopatía isquémico-necrótica, con deterioro biventricular, con paredes del ventrículo izquierdo afinadas, trastornos de la motilidad parietal y un claro deterioro severo, que se ve tanto en la imagen apical de 4 cámaras a la izquierda y de 2 cámaras a la derecha. Incluso se ve ecocontraste espontáneo en el interior de la cavidad del ventrículo izquierdo, lo que habla de una mala performance del ventrículo izquierdo. A este paciente le hacemos un BTI en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y fíjense las velocidades, el desplazamiento que obtenemos, 7.9 centímetros. Un claro deterioro de la función sistólica. ¿Por qué proponemos BTI o utilizar el BTI? Porque es un parámetro objetivo, fácilmente obtenible, está demostrado que en el 80% de los casos se puede obtener una vista apical de 5 cámaras y hacer esta medición, y nos permite ver los cambios del BTI frente a la administración de fluidos o frente a alguna intervención con drogas vasoactivas, ya sea inodilatadores o vasoconstrictores. Lo siguiente, siempre la evaluación del ventrículo izquierdo y en la evaluación inicial, es evaluar la función diastólica del ventrículo izquierdo. Esta es la propuesta de la Asociación Americana de Ecocardiografía, pero esto es para la cardiología clínica y el laboratorio de ecocardiografía. Para la función diastólica se postulan 4 ítems: la relación E' promedio mayor a 14, la evaluación de por Doppler tisular de la E', la evaluación de la regurgitación tricuspidia y la evaluación del volumen indexado a superficie corporal del aurículo izquierdo. La mayoría de estas 4 nos permite diagnosticar si el paciente tiene aumento de las presiones de fin de diástole. A nosotros como intensivistas, ¿qué nos interesa saber? ¿Están aumentadas las presiones de fin de diástole o no están aumentadas? Es decir, ¿tiene una wedge mayor a 18 o no la tiene? Es decir, nos interesa saber si el paciente tiene hipertensión venocapilar pulmonar. Y recuerden que puede haber aumento de las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo con una función sistólica del ventrículo izquierdo normal. Son los pacientes que tienen disfunción diastólica, pero tienen buena función sistólica. Nosotros proponemos, en la evaluación del paciente en cuidados críticos, tratar de evaluar el volumen de la aurícula izquierda, pero sobre todo un enfoque binario. Este enfoque binario evalúa las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo, tomando la E' lateral mayor a 13 y una E' también lateral menor a 10 centímetros segundos. Y ahora voy a pasar a explicar cómo se realiza. Bueno, esta es una imagen que nos recuerda un poco fisiología de la facultad. Esta es la etapa de llenado del ventrículo izquierdo. Recuerden que se inicia con la apertura de la válvula mitral, luego tenemos un llenado rápido, onda E, que vamos a ver por Doppler pulsado, un llenado lento, diástasis, y cuando no existe fibrilación auricular, una onda A que corresponde al llenado activo o patada auricular. Todo esto termina con el cierre de la válvula mitral. Para poder hacer la medición y la evaluación de la función diastólica, obtenemos una imagen de 4 cámaras. Esto desde la ventana apical. Ponemos el box de color sobre la válvula mitral, y una vez que tenemos el flujo de entrada de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, ponemos la interrogación a nivel de las cúspides, de la punta de las cúspides mitrales, y obtenemos esta imagen. Una onda E y una onda A. Esto es velocidad en centímetros segundos. Fíjense acá, la onda B mide 63 centímetros segundos y la onda A 33. Nos interesa la evaluación de la onda A. Esta entonces es la imagen de Doppler pulsado. Una vez que hicimos esta medición, vamos a hacer la medición en Doppler tisular de la velocidad de acortamiento o de relajación de las fibras miocárdicas. Por eso la velocidad en Doppler tisular es menor que la velocidad en Doppler pulsado.
esto nos representa el flujo desde la aurícula al ventrículo, y esto nos representa las velocidades de acortamiento o de relajación del sarcómero. Para poder hacer la medición, volvemos a una imagen de 4 cámaras, ponemos la interrogación en la zona lateral, cerca de la inserción de la valva posterior mitral, y vamos a medir la E'. En este caso la E' es de 13 centímetros, es normal. Consideramos una E' menor a 10 centímetros lateral, que nos refleja aumento de las presiones de fin de diástole. Y este es un ejemplo patológico. Fíjense, una E' por Doppler tisular de 5.6 centímetros y una relación E' mayor a 15. Este paciente claramente tiene aumento de las presiones de fin de diástole, de manera que si tuviese un catéter en la arteria pulmonar tendría una wedge mayor a 18. Valoramos el ventrículo derecho, que valoramos fundamentalmente el tamaño y la función del ventrículo derecho. Lo hacemos en las diferentes ventanas y vistas. Esta es una imagen de 4 cámaras apical, donde la relación BD-BI está conservada. La relación BD-BI normal es de 0,6 o menos. Fíjense en la evaluación 2D, la buena excursión del anillo tricuspidio. Y si le queremos poner un número, utilizamos modo M, que va a atravesar la línea de modo M, el ápex o la punta del ventrículo derecho, y va a pasar por el anillo tricuspidio, y vamos a medir la excursión. En este caso, 23 milímetros. Esto nos habla de un ventrículo con buena función. Recuerden que el punto de corte es 17 milímetros. Vamos a intentar evaluar la función sistólica, la presión sistólica en la arteria pulmonar. Lo haremos en una imagen de 4 cámaras, desde la ventana apical. Pondremos el box color sobre el anillo, sobre la válvula tricúspide, y si existe regurgitación tricuspidia, vamos a ver una regurgitación en el Doppler color desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Le ponemos un Doppler continuo y vamos a ver las velocidades del jet de regurgitación, que cuando son mayores a 2.8 metros o 280 centímetros, nos habla de que la presión sistólica pulmonar puede estar elevada. A esto le sumamos la presión venosa central, que vamos a ver cómo la medimos. Esta es una evaluación desde una ventana subsifoidea, enfocada en la vena cava inferior, donde vemos una vena cava pletórica sin variabilidad respiratoria. Este paciente tiene PVS alta. La valoramos en modo M, fíjense, una medición entre 1.7 y 2 centímetros, o 2.20 centímetros, lo cual predice una PVC de 15 milímetros de mercurio aproximadamente. Para la medición de la presión sistólica pulmonar, lo que hacemos es sumar la presión inferida por el jet de regurgitación tricuspidia más la presión en la aurícula derecha, y de esa forma obtenemos la presión sistólica pulmonar. Esto también nos muestra una imagen de vena cava inferior desde la ventana subsifoidea, vena pletórica sin variabilidad respiratoria, vena colapsada, un paciente que tiene PVC baja. Lo siguiente es la ecografía vascular. Siempre siguiendo la evaluación inicial, utilizaremos un transductor lineal. Esto es un transductor de alta frecuencia, recuerde que nos sirve para evaluar estructuras superficiales, y vamos a explorar territorio venoso profundo de miembros inferiores y zona de inserción de catéteres venosos centrales. Evaluamos colapso del vaso a la compresión. Esta es una evaluación de la femoral común. Vemos cómo colapsa la vena femoral común y la safena interna. Y esta es una evaluación de la vena poplitea, donde vemos también en el medio la vena poplitea, entre el nervio y la arteria, cómo colapsa la compresión. Nos interesa evaluar esto porque sabemos que el SARS-CoV-2 puede producir un estado protrombótico. Y el siguiente paso en la evaluación del paciente con COVID-19, luego de la evaluación inicial, es la evaluación de la presencia de inestabilidad hemodinámica o empeoramiento respiratorio. El escenario más frecuente descrito por los colegas europeos en España e Italia es el de hipovolemia y vasoplejía. Acá vemos una imagen obtenida desde la ventana subsifoidea, donde se ve una vena cava pequeña con colapso respiratorio o con gran variabilidad respiratoria, y esta es la imagen detenida en modo 2D, donde la vena cava inferior mide 1.17 centímetros. Este paciente claramente podría necesitar líquidos, si bien necesitamos otros parámetros para poder evaluarlo.
Cuando evaluamos el corazón, en este paciente que está inestable hemodinámicamente y que puede faltarle líquido o estar vasopléjico, vamos a ver este corazón, un corazón hiperdinámico, con buena contracción, sin trastornos de la motilidad parietal. Esta es una imagen de eje corto a nivel de músculos papilares paraesternal. Y lo mismo vemos en el mismo paciente, pero esta vez desde una vista apical de dos cámaras. Una buena contractilidad del ventrículo izquierdo. Ahora bien, ¿cuáles son los otros fenómenos que pueden suceder y que pueden generar inestabilidad hemodinámica del paciente con COVID-19? El corazón pulmonar agudo. El corazón pulmonar agudo produce, como ustedes saben, un shock obstructivo, y los escenarios del corazón pulmonar agudo o hipertensión pulmonar aguda serán el TEP masivo o submasivo por el estado protrombótico y también el desarrollo de un síndrome de distrés respiratorio severo, que es otro escenario, que ocasiona hipoxemia, aumentos de las presiones meseta y presiones transpulmonares, esto fundamentalmente en el fenotipo H, y esto puede generar aumento de la poscarga del ventrículo derecho y su disfunción. ¿Qué evaluamos del ventrículo derecho? Evaluamos la dilatación del ventrículo derecho, el movimiento paradojal del septum interventricular, la presencia o no de dilatación de la vena cava inferior, intentaremos medir la presión sistólica en la arteria pulmonar y evaluaremos la presencia de disfunción diastólica del BD. Esta es una imagen de un paciente con un TEP masivo. Fíjense la franca dilatación de las cavidades derechas, franca dilatación de las cavidades derechas, y ya vemos en el modo 2D que la excursión del anillo tricúspide está disminuida. También fíjense que hay desplazamiento del septum interventricular y del septum interauricular. Esta imagen es la imagen de otro paciente, también con un tromboembolismo pulmonar que le generó gran repercusión hemodinámica, los dos pacientes muy graves, y fíjense la imagen desde la ventana subsifoidea a 4 cámaras. Un BD francamente dilatado y con un deterioro de la función sistólica. Si queremos ponerle un número a la performance del ventrículo derecho, trazamos una línea de modo M, como lo vimos previamente, y medimos la excursión del anillo tricúspide en modo M. Fíjense, acá 14 milímetros, recuerden que el punto de corte era 17 milímetros, entonces ya estamos frente a un ventrículo con deterioro moderado de la función. Dijimos también que en el escenario de la hipertensión pulmonar aguda, por TEP, lo más frecuente en esta patología, veremos desplazamiento del septum interventricular. Esto refleja la sobrecarga sistólica o diastólica del ventrículo derecho, y en la imagen de paraesternal eje corto, en vez de aparecer un ventrículo izquierdo de forma redondeada, va a aparecer un ventrículo izquierdo en forma de D. Esta es otra imagen, que nos muestra una vena cava pletórica, también en el mismo paciente, y estas son las mediciones de la presión sistólica en la arteria pulmonar. Evaluamos, como dijimos previamente, la presencia de regurgitación tricúspidea, con el box color enfocado sobre la válvula tricúspide, colocamos un Doppler continuo y valoramos la presión sistólica en la arteria pulmonar. En este caso, la velocidad del jet de regurgitación es de 3.3 metros o 330 centímetros. A eso le sumamos el diámetro de la vena cava y obtenemos el valor de la presión sistólica pulmonar. Recuerden que este es el paciente anterior, la vena cava estaba pletórica y sin variabilidad respiratoria, de manera que nos permitía predecir una PVC de entre 15 y 20, o sea que si a eso le sumamos la presión correspondiente al jet de regurgitación tricúspide, teníamos una presión sistólica en la arteria pulmonar mayor a 60, estamos hablando de un paciente con hipertensión pulmonar severa. Por eso el ventrículo derecho claudica. Este es otro paciente, fíjense, ya vena cava dilatada, con éstasis venoso en su interior, que se refleja por el smoke. Hacemos lo mismo, la medición del jet de regurgitación tricúspidea, vemos que es de 375 centímetros, o sea, una presión de 60 milímetros de mercurio. A esto le sumamos la PVC calculada por la valoración de la vena cava inferior, y nos va a dar también hipertensión pulmonar severa. Estos dos pacientes eran pacientes con un shock obstructivo por tromboembolismo pulmonar. En este escenario debemos evaluar
los vasos sanguíneos de miembros inferiores, en busca de trombos, evaluaremos la compresibilidad, vaso no compresible, puede tener trombos. La presencia de material hiperecogénica en el interior del vaso también nos habla de la presencia de trombos, pero ya de cierto tiempo de evolución. Fíjense la imagen. No hay compresión de los vasos al colapso. Esta es una imagen de la femoral superficial y esta es de la femoral común. ¿Qué es lo que le puede suceder a estos pacientes también? Estos pacientes pueden tener deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo por miocardiopatía de estrés, por un síndrome coronario agudo o por miocarditis. Evaluaremos la función sistólica del ventrículo izquierdo. Una valoración subjetiva será suficiente después de cierto tiempo. Tiene buena correlación con el método biplano de Simpson, que nos permite calcular la fracción de eyección. Valoraremos BTI, como dijimos, alteraciones de la motilidad parietal, engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo, presencia o no de derrame pericárdico, y como mostramos en el punto de evaluación inicial, las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Este es un ejemplo de una miocardiopatía por estrés. Fíjense en la vista apical de 4 cámaras, hipercontractilidad de los segmentos basales del ventrículo izquierdo con la punta que no se mueve, punta que está cinética. Esta es la imagen de la misma paciente, pero en una apical de 2 cámaras se ve lo mismo, hipercontractilidad de los segmentos basales y medios de la cara inferior y anterior del ventrículo izquierdo y aquinesia de los segmentos apicales. A este paciente le hacemos un BTI, este paciente está bien estable hemodinámicamente, le hacemos un BTI, el BTI es de 13.8 centímetros, lo cual habla de un deterioro de la función sistólica que ya por fracción de eyección tenía un BI moderado severo, una fracción de eyección de 35%. Lo otro que puede suceder es un síndrome coronario agudo. Se puede ocluir una arteria coronaria epicárdica y podemos obtener esta imagen. Acá tenemos una vista parasternal de eje largo, donde el septum anterior no está adelgazado, pero está cinético. La pared posterior se mueve bien. Vamos a la vista de eje corto y lo que vemos a nivel de los músculos papilares, y lo que vemos es una aquinesia con espesor conservado de los segmentos anterolaterales y anteroseptales. Una paciente con una oclusión aguda que obviamente tenía otros elementos, tenía cambios en el electrocardiograma que comprometían la cara anterior. Esta es la imagen apical de 4 cámaras, donde se ve una aquinesia del septum interventricular, lo mismo que del ápex. La cara lateral en sus segmentos medios y basales se mueve bien, y esta es la imagen de 2 cámaras, donde vemos que la pared anterior, tanto segmentos apicales y medios, no contraen bien. También, un paciente con inestabilidad hemodinámica y deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Le hacemos un BTI y el BTI es 13.6 centímetros. Esto nos interesa para después poder valorar las respuestas a las intervenciones terapéuticas, trombolítico, angioplastía, colocación de inodilatadores. Otro escenario de deterioro del ventrículo izquierdo, y el escenario madre de todo esto, el paciente con inestabilidad hemodinámica COVID-19. El paciente puede presentar miocarditis. Fíjense, en este caso lo que vemos es una imagen parasternal eje largo con hiperrefringencia de las paredes del ventrículo izquierdo, un poco de líquido en saco pericárdico posterior y un deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Esta es la imagen de eje corto a nivel de músculos papilares, donde se ve lo mismo, deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo, en este caso por miocarditis. Misma paciente, una vista de 4 cámaras apical. Fíjense que valoramos lo que decíamos antes, la relación BD-BI, acá vemos la excursión o el TAPSE 2D del anillo tricuspideo, que es bueno, pero el ventrículo izquierdo tiene deterioro de la función. Lo mismo, pero desde una ventana subsifoidea con una imagen de 4 cámaras. Entonces, les acabo de nombrar los escenarios habituales donde el paciente con COVID-19 puede presentar inestabilidad hemodinámica. Entonces, básicamente son la hipovolemia, vasoplejía, la hipertensión pulmonar aguda por el estadio protrombótico que conlleva la enfermedad, y el compromiso miocárdico del ventrículo izquierdo por miocardiopatía de estrés, por síndrome coronario agudo o por miocarditis. Y a continuación les voy a presentar 2 escenarios un poquito más raros,
que son la presencia de derrame pericárdico con taponamiento cardíaco. Por lo general, si hay miocarditis, puede haber también compromiso de la serosa pericárdica. En este caso, la pericarditis puede llevar a la acumulación de líquido y la acumulación de líquido llevar a taponamiento. Este es un escenario poco frecuente en las descripciones por COVID-19. Yo lo que les estoy describiendo es el escenario más frecuente según las series presentadas por la gente de España y la experiencia española e italiana fundamentalmente. Este es un paciente con un derrame severo, que si bien tenía un derrame severo, no tenía taponamiento cardíaco. Pero la imagen de la derecha sí ya nos muestra en una imagen de ventana paraesternal eje largo, un ventrículo derecho, un derrame pericárdico severo y un colapso diastólico de las cavidades derechas. Todo esto por el derrame. Este paciente sí estaba inestable hemodinámicamente y la causa del taponamiento cardíaco. Y el último escenario, y ya termino, es el del neumotórax a tensión. Mis compañeros hablaron muy bien sobre la parte respiratoria, pero esto no quería dejar de nombrarlo porque el neumotórax a tensión es otra de las causas de shock obstructivo, y los escenarios en esta patología van a ser el barotrauma, fundamentalmente en el fenotipo H de distrés respiratorio, las maniobras de reclutamiento para evaluar potencial de reclutamiento en este grupo de pacientes, y la complicación relacionada con accesos vasculares, que de paso les digo que podemos disminuirla a cero las complicaciones utilizando el ultrasonido de forma continua durante la colocación de los mismos. Acá lo que vemos es una ecografía en modo 2D del pulmón, como describieron mis compañeros, y no vemos ni pulso pulmonar, ni líneas B, ni deslizamiento. O sea que este paciente tiene un neumotórax. Le pasamos el modo M y vemos signo de código de barras o de estratosfera, lo que también apoya el diagnóstico de neumotórax. Y si encontramos esto, que es el punto pulmón, le ponemos el rótulo con 100% de especificidad de que estamos frente a un neumotórax. Fíjense cómo se mueve la pleura en esta zona y cómo en esta zona la pleura está fija. Si pasamos un modo M a ese nivel, vamos a ver esta imagen que alterna código de barras con signo de la playa. Entonces, con esto termino, y con esto les quiero decir que la ecografía es muy útil. Es verdad que hay que tratar de entrar lo menos posible para evaluar a estos pacientes por los riesgos que conlleva su atención, pero creo que entrar con el ecógrafo, tomar los recaudos adecuados, como dijeron mis compañeros, y hacer esta evaluación inicial, y toda vez que el paciente presenta un cambio respiratorio o hemodinámico de jerarquía, va a ser muy útil para poder encaminar nuestras intervenciones terapéuticas. Muchas gracias.